Sí, dígame. ¿El sábado también vamos a agendar clase? Probablemente sí. Sepárame mínimo de 10 a 12:30, porque nos vamos a ver el día de hoy y ya no nos vamos a ver probablemente hasta el sábado. Entonces, sí, para poderle avanzar un poquito. Disculpe, doctor, respecto al examen de la siguiente semana, ¿sí se va a mover el día? Sí, el examen muy probablemente sí, casi es un hecho que va a quedar modificada la fecha. No va a ser, creo que era el lunes, no me acuerdo si el día que está programado, obviamente no va a ser ese día. Lo más seguro es que vaya a pasar para el sábado, o sea, hasta el próximo sábado, de este sábado que viene al otro. Ah, ok, perfecto. Gracias, doctor. Sí. Bueno, pues entonces vamos a continuar platicando de la patología de las enfermedades genéticas. Vamos a ver qué tanto avanzamos ahorita. Estábamos revisando los grupos de los trastornos lisosómicos. Entramos de lleno hablando de la enfermedad de Gaucher, que con todo y que es una enfermedad poco frecuente, ¿verdad? Dentro de los trastornos por depósito lisosómico, pues es la que con más frecuencia se involucra aquí, ¿verdad? Ahora sí que entre la rara, la menos rara. Enfermedad de Gaucher, de manera morfológica muestra grandes células fagocíticas distendidas, ¿verdad? Que son llamadas así, células de Gaucher, distribuidas en múltiples órganos como el hígado, el vaso, la médula ósea, ganglios linfáticos, amígdalas. Típicamente, las células de Gaucher muestran un aspecto de un citoplasma más que ser vaculado como fibrilar, ¿verdad? Sí, incluso algunos dicen que el aspecto de las células de Gaucher es como si estuviéramos viendo una especie como de papel arrugado. Suelen ser grandes, de hasta 100 micras de diámetro, ¿verdad? Con núcleos excéntricos. Muy importante, las células de Gaucher, sobre todo esas que tienen un patrón balonoide, muy balonoide, muestran positividad para el PAS, ¿sí? Son PAS positivas y con la microscopía electrónica pues se puede corroborar, ¿verdad? La gran cantidad de lisosomas distendidos, ¿verdad? Cargados de este material que no se puede metabolizar, ¿verdad? Lo refieren material de aspecto lipídico a manera de bicapas, ¿verdad? Como si fuera manera de una pila de bicapas. Esta es una imagen, ¿verdad? Arriba un right de las células de Gaucher. Vean el citoplasma intensamente distendido, ¿verdad? Es una degeneración globoide, ¿verdad? Algunos dicen que este aspecto del citoplasma es como si fuera de un papel arrugado más que vacuolado. Vean acá con hematoxina y eosina, el núcleo excéntrico y el citoplasma, pues obviamente muy hinchado, ¿verdad? El aspecto balonoide de las células. Pues encontramos linfadenopatía, la cual puede ser de leve a moderada. La acumulación de células de Gaucher pues, se observa en la médula ósea, ¿verdad? En la forma tipo 1, ¿verdad? Esa forma crónica puede encontrarse en el 70 y hasta el 100% de los casos. Con el paso del tiempo, el depósito en la médula ósea puede generar erosiones óseas y obviamente pues también se tiene cierto riesgo con el paso del tiempo de que puedan surgir fracturas patológicas por la distensión de la médula ósea. El involucro del sistema nervioso en pacientes con enfermedad de Gaucher suele verse en los espacios de Birkow-Robin. Los espacios de Birkow-Robin son pequeñas zonas que están alrededor de los vasos sanguíneos en el cerebro, ¿sí? Ahí podemos encontrar involucros de células de Gaucher. Es importante saber que el depósito de este material lipídico no se encuentra en las neuronas de manera preferencial, no suele verse ahí, pero teóricamente se sabe, ¿verdad?, que la acumulación en las células fagocíticas de este material no metabolizado, ¿sí? Y sobre todo cerca de los vasos sanguíneos, como les decía, en estos espacios de Birkow,
puede propiciar la secreción de citocinas, y estas citocinas son las que a fin de cuentas empiezan a matar neuronas que están ahí cerca, y este deterioro neuronal poco a poco cada vez mayor pues empieza a traer esos síntomas que pueden ser neurodegenerativos. No olvidemos los patrones de la enfermedad de Gaucher, la tipo 1, la más frecuente, ¿sí? Con signos y síntomas que pueden aparecer en la edad adulta, relacionado con esplenomegalia y sobre todo con involucro de médula ósea. Eso es muy importante que no olvidemos, involucro de médula ósea. Pues obviamente es una enfermedad lenta, con un deterioro progresivo, pero da la oportunidad de tener una vida prolongada. Mientras que la enfermedad de Gaucher tipo 2 y tipo 3, el involucro del sistema nervioso central es intenso, con disfunción, convulsiones y deterioro mental progresivo. ¿Ok? Eso es en relación, ¿sí?, a la enfermedad por depósito lisosómico más frecuente. Luego tenemos un grupo de enfermedades por depósito que son muy raras, la verdad. De hecho, vienen hasta ahí en el cuadro de los errores innatos del metabolismo. Yo creo que de todas las que hemos hablado, estas son las menos frecuentes, las mucopolisacaridosis. Fíjense que estos engloban a síndromes, porque engloban a varios síndromes, en donde hay una deficiencia de enzimas, ¿sí? Deficiencias enzimáticas relacionadas con la degradación de los glucosaminoglucanos. Entonces, estas enzimas, ¿verdad?, degradan azúcares terminales, ¿verdad?, degradan o remueven azúcares terminales de polisacáridos, ¿verdad? Entonces, las mucopolisacaridosis, en su abreviatura, involucra varios síndromes, los cuales se les dan números romanos, de la 1 a la 7, ¿verdad?, que son de manera descritas de acuerdo a la deficiencia de la enzima que está involucrada. Prácticamente todas estas mucopolisacaridosis tienen un patrón, ¿sí?, de herencia AR, autosómico recesivo, como los errores innatos del metabolismo, salvo una, el síndrome de Hunter, que tiene un patrón de herencia recesiva ligada al cromosoma X. ¿Qué manifiestan las mucopolisacaridosis? Pues las mucopolisacaridosis pueden manifestar múltiples rasgos, desde fenotípicos y que van desde facies tosca, opacidad corneal, rigidez articular, retardo mental. Si se hacen mediciones de los mucopolisacáridos en orina, se puede observar un acúmulo en la secreción de mucopolisacáridos, ya que estas moléculas no pueden ser metabolizadas por la carencia enzimática. Entonces, los mucopolisacáridos acumulados, pues por lo regularmente los encontramos en el sistema fagocítico mononuclear, que quiere decir macrófagos. También en células endoteliales, en la pared íntima, ¿sí?, en el músculo liso de la íntima de los vasos, y también hasta los fibroblastos. Pues obviamente distribuidos en todo el cuerpo. Sitios comunes de mayor involucro, pues lo tenemos en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y sobre todo, muy importante, en el corazón, por el riesgo de morbimortalidad que tienen estos pacientes. Al micro, pues obviamente vamos a ver que las células afectadas pues muestran un gran citoplasma claro por este material que no se tiñe con técnicas de rutina. En la microscopía electrónica pues se puede observar, ¿verdad?, numerosas vacuolas diminutas, ¿verdad?, y que contienen pues obviamente estos lisosomas, ¿verdad? Se sabe que el material es un material finamente granular, ¿verdad?, el cual es Paz positivo. En la parte clínica, pues domina un crecimiento del hígado y del vaso, ¿verdad?, hepatosplenomegalia, puede haber deformidades esqueléticas, lesiones valvulares, ya estoy ya refiriéndonos en el corazón, depósitos por debajo del endotelio de los vasos sanguíneos. Esto es interesante en las mucopolisacaridosis, depósito subendotelial. Y este depósito suele tener cierta preferencia sobre las coronarias, ¿sí? También podemos encontrar, ¿sí?, depósitos en vasos del cerebro, ¿verdad? Y es muy importante no olvidar que esta preferencia por el depósito en el endotelio o en el subendotelio de las coronarias, pues involucra un riesgo, ¿sí?, involucra un riesgo de
infarto, de necrosis isquémica. Bueno, luego tenemos el grupo de las glucogenosis. A ver, denme un segundito. De la glucogenosis, ¿verdad? Son enfermedades también con un patrón hereditario en donde hay una deficiencia de enzimas involucradas en la síntesis o en la degradación secuencial de glucógeno, ¿verdad? El grupo de las glucogenosis es un grupo extenso, ¿verdad? Porque la distribución de las enzimas pues, se encuentran en muchos sitios. Podemos tener enfermedad solamente limitada a algunos sitios con afección de algunos órganos o podemos tener patrones de distribución de glucogenosis que abarcan pues, prácticamente a toda la economía del cuerpo. Puede ser prácticamente sistémica. Aquí está la clasificación de las glucogenosis. Tipo hepático, tipo miopático, estas por ejemplo que son muy selectivas o suelen ser algo selectivas, tipo hepático, el famoso síndrome hepatorrenal, la enfermedad de von Guert. Aquí está la deficiencia enzimática, glucosa 6-fosfatasa, la tipo miopático, ¿sí? El síndrome de McArdle, la fosforilasa muscular, que es la afectada, y las famosas glucogenosis generalizadas, que involucran, pues obviamente, todo el cuerpo, ¿verdad? Entre ellas encontramos a la enfermedad de Pompe, ¿verdad? Pues aquí tenemos la distribución de lo que son el arreglo de la clínica, ¿verdad? Que involucra. Vamos a conocer así a grosso modo las familias de estas glucogenosis. Vean, por ejemplo, las formas hepáticas de glucogenosis, pues la deficiencia hereditaria de enzimas hepáticas, porque se da este predominio en el hígado, pues involucra la no degradación de glucógeno almacenado. ¿Cuál es la característica más importante en la parte clínica de las formas hepáticas de glucogenosis? Que la persona sufre de ataques de hipoglucemia. Son personas que prácticamente se van a dormir y en la mañana no toleran los primeros minutos al despertarse en la mañana porque rápidamente sufren hipoglucemia y se desmayan, sufren desmayos. Y aparte desmayos muy frecuentes que se resuelven si la persona empieza a consumir alimentos. Entonces, en las formas hepáticas hay una deficiencia hereditaria de este grupo de enzimas que se encargan de degradar el glucógeno almacenado y obviamente proporcionarnos esas reservas de glucosa para el día. De hecho, por ahí viene una figurita, ¿verdad? En donde representa en su texto al hígado como si fuera una especie de llave de agua, ¿verdad? En las formas hepáticas, en donde el hígado pues, es el principal aportador de glucosa para mantener nuestros niveles adecuados en sangre y que no tengamos, pues obviamente, una crisis hipoglucémica. Ellos no pueden hacer eso, por eso sufren de crisis de hipoglucemia y eso es grave porque a fin de cuentas, si la persona entra en una crisis de hipoglucemia y no se atiende o no recupera sus niveles, puede convulsionar y puede morir en cuestión de minutos. Eso es algo que es fuerte, es grave. La hipoglucemia es menos tolerada que la hiperglucemia. La hiperglucemia hasta cierto punto tiene mecanismos de compensación y puede ser tolerada por la persona, pero la hipoglucemia no. Es algo que sí se tiene que aprender a atender pronto. Luego tenemos las formas miopáticas. Las formas miopáticas, sí, son muy características en la clínica porque la persona después de hacer cierto ejercicio presenta múltiples calambres, calambres musculares y los niveles de lactato en sangre se encuentran disminuidos, ¿verdad? Hay bloqueo entonces en la glicólisis, ¿sí? Y esta afección la tenemos a nivel muscular. Luego tenemos las formas generalizadas de las glucogenosis. Por ejemplo, en la deficiencia de la maltasa ácida, la famosa enfermedad de Pompe, y la carencia de enzima ramificante, ¿sí? En donde en estas pues vamos a encontrar una afección pues prácticamente más generalizada, ¿sí? Porque estas enzimas actúan en muchos niveles y repercuten en muchos órganos, ¿sí? Y aquí está, ¿verdad? Se asocian a problemas, ¿verdad? En el metabolismo de glucógeno en múltiples órganos y muertes en edades tempranas, ¿verdad?
Tenemos el ejemplo de la maltasa ácida, ¿sí? Una enzima lisosómica, ¿verdad? Que es la que su deficiencia origina la enfermedad de Pompe, ¿sí? Y obviamente un rasgo muy característico entre toda la afección sistémica que tienen los pacientes con enfermedad de Pompe, cuando son en la niñez, rápidamente presentan un crecimiento del corazón, una cardiomegalia, se presenta una almacenación importante de metabolitos de glucógeno a nivel del corazón, y la cardiomegalia es muy característica de las personas que tienen o que sufren de enfermedad de Pompe. Y aquí pone unas imágenes comparativas de un músculo normal, parte superior izquierda. Vean cómo las celulitas muestran una forma más o menos poliédrica. Aquí se lo estoy señalando con la flecha de la computadora. Son intensamente de color rosa. Es muy importante que vean la tinción, intensamente rosas, eosinófilas. Hay muchísimas células musculares aquí, vistas en un corte transversal. Ahora véanlo en la imagen del lado derecho. Las células están completamente distendidas con un gran citoplasma claro, la eosinofilia, la coloración rosa que tenían desaparece. Vean los núcleos desplazados hacia la orilla y el citoplasma intensamente claro, ¿verdad? Por todo este almacenaje de metabolitos de glucógeno, ¿sí? Sustratos de glucógeno que no pueden ser digeridos, no pueden ser catabolizados por esas enzimas que están ausentes. Bueno, pues cambiamos de canal y ahora vamos a platicar de las cromosomopatías. Cromosomopatías, pues entonces son aberraciones, ¿sí? Desórdenes que se presentan dando un conteo anormal del número de cromosomas o alteraciones en la estructura de uno o más cromosomas. Muchos de los errores en estas cromosomopatías surgen en la división celular, ya sea en la mitosis o en la meiosis. De manera anormal, la persona, cuando es en el caso de un conteo anormal de cromosomas, pues obviamente los múltiplos no corresponden con 23, ¿verdad? Son múltiplos diferentes a 23, que sería el conteo haploide. Este conteo que queda fuera del múltiplo de 23 se le llaman aneuploidías, ¿sí? Entonces, dentro de las aneuploidías, pues encontramos estos trastornos en el número de los cromosomas, de los cuales vamos a revisar, pues, unos de los más frecuentes. Entre ellos, pues yo creo que el súper conocida trisomía 21. Luego tenemos una segunda categoría de cromosomopatías en donde se involucran aberraciones en la estructura de los cromosomas, ¿sí? Pues obviamente estas aberraciones en la estructura surgen por roturas, pérdidas o rearreglo del material genético, lo que se engloban en los conceptos que ya ustedes conocen y que ya revisaron en genética, de lesiones, traslocaciones, que la traslocación recíproca, que la traslocación robertsoniana, el cromosoma, ¿cómo se llama? El cromosoma circular, en anillo, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso involucra, ¿sí?, la categoría de aberraciones asociadas con cambios en la estructura, ¿sí?, por rearreglo del material o pérdida. Esto es lo que les digo, los ejemplos de las traslocaciones. La traslocación robertsoniana que se da en los cromosomas acrocéntricos, los isocromosomas, las deleciones, las inversiones, cromosoma en anillo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esto ya no lo voy a repetir, ya ustedes ya lo conocen por genética, ¿verdad? Pero sí conocer que muchas de las cromosomopatías pueden involucrar este camino, ¿verdad? Alteraciones en la estructura o alteraciones en el conteo, un conteo anormal, una aneuploidía. Vamos a platicar de un ejemplo de las aneuploidías, ¿sí? Un conteo anormal del número de cromosomas, y pues ponemos aquí la trisomía 21. Pues yo creo que alguna vez todos hemos conocido una persona con este síndrome, el famoso síndrome de Down. La causa genética más frecuente de retardo mental. Se dice que en Estados Unidos 1 de cada 700 nacidos presenta este síndrome, ¿sí? Pues obviamente es la causa más frecuente de trisomía, ¿verdad? El defecto se da en la no disyunción en la meiosis, ¿verdad? Muy importante recordar
que los padres de los niños afectados prácticamente son normales, ¿verdad? El defecto se da en las células germinales, ¿verdad? Es ahí donde se da, no lo heredan. Imágenes características que todos conocemos. Se conoce dentro de los factores de riesgo la edad materna como una influencia para incrementar la posibilidad de tener trisomía 21, ¿verdad? Se sabe que entre más grande sea la mujer, el riesgo de que pueda tener defectos de la no disyunción en la meiosis sean mayores conforme se tiene más edad en su óvulo, ¿verdad? Se sabe que hasta un 4% de los casos de síndrome de Down, ¿verdad? Surge de una translocación robertsoniana, ¿verdad? Los crocéntricos. Aquí tenemos un cariotipo típico de una trisomía 21. Aquí lo observamos aquí abajito, ¿verdad? En el conteo cromosómico, los 3 cromosomas 21. Y un porcentaje muy mínimo de los pacientes que tienen síndrome de Down se les conocen mosaicos, porque mezclan células sanas con células trisómicas, por decirlo así, ¿verdad? Pues obviamente el mosaicismo surge porque la no disyunción no se da en la meiosis, se da ya en la mitosis, ¿verdad? En los estadios tempranos de la embriogénesis. Lo interesante de los mosaicos, ¿verdad? Está en que los signos y síntomas sí pueden ser variables, incluso el deterioro o el retraso mental también puede mostrar variaciones, porque en teoría y también en la práctica, pues se ve que es una enfermedad que no sería tan grave al tener un conteo de células con cromosomas normales y conteo con células con la trisomía. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿el síndrome de Down no se hereda? O sea, ¿no tiene patrones de herencia? No tiene patrones de herencia. El proceso de cromosomopatía, el conteo normal de los cromosomas, se da en el proceso de división del óvulo. Por eso les digo, tiene más riesgo la mujer. En las células germinales, en sus células germinales, se da como algo de novo, ¿sí? No tanto, porque cuando uno lo refiere que lo hereda, se refiere a que el padre tiene la enfermedad. Cuando dice, es que es un patrón hereditario que viene de los padres. Bueno, se refiere más que todo a que ahí la palabra heredad es que ya lo traen los papás, pero ese proceso se da en novo, ¿sí? Se da en novo y porque tú ves a los papás y pues, cuántos no hemos conocido los papás de los que tienen hijos con síndrome de Down y son personas absoluta y completamente normales. El proceso se da en las células germinales, obviamente incrementado por la edad como factor de riesgo, ¿verdad? Gracias, doctor. Sí. Doctor, yo tengo una duda. ¿Por qué este síndrome no es tan frecuente en personas de raza negra? Esa es una buena pregunta. Vamos a preguntárselo a la doctora Chaco. No, desconozco. Habría que ponernos a investigar, ¿eh? Habría que ponernos a investigar qué patrones genéticos puedan tener ellos que lo hagan ser menos, porque sí es menos frecuente, exacto. Pero sí. Sí, gracias, doctor. Habría que formulárselo a la doctora Chapa, es una buena pregunta. Entonces, les digo que de manera característica, pues los niños que muestran el síndrome de Down, pues típicamente son niños muy gentiles, ¿verdad? Pues yo creo que todos hemos conocido alguna vez un niño con síndrome de Down, en realidad son personas que parecen que derrochan felicidad, contentos de todo. Y muy, muy importante señalar que las personas que son mosaicos, ¿verdad? Pueden tener cambios fenotípicos variables, incluso verse casi normales, incluso con una inteligencia cercana a lo normal, porque esto depende de la cantidad de células que se encuentren afectadas por la trisomía. Si en realidad son muy poquitas, pues las posibilidades del deterioro mental son mucho menores. Otra imagen. ¿Cuál es la bronca con las personas que tienen esta trisomía? Y eso es lo que ustedes deben de saber como médicos generales, ¿verdad? Y no deben de olvidar que una persona que tiene trisomía 21, la verdad, un segundito.
si regresamos, ¿qué son las cosas que ustedes como médicos generales no deben de olvidar en el aspecto patológico que deben de orientar a los papás de los niños que tienen síndrome de Down? Pues obviamente una vigilancia médica importante, porque sí son pacientes especiales, ¿verdad? De batalla, pues deben de tener su pediatra, y todavía más, y si es posible, deben de tener un cardiólogo pediatra que les dé seguimiento pues durante toda su niñez y prácticamente la adolescencia, porque prácticamente 4 de cada 10 personas que tienen síndrome de Down, 40%, tienen problemas cardíacos congénitos, ¿sí? Defectos que van en el cojinete endocárdico, defectos en el ostium primum, comunicación interauricular, comunicación interventricular, malformaciones en las valvas, y los principales riesgos de morbimortalidad en edad temprana en los niños que tienen síndrome de Down se debe a problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que ustedes como médicos generales y como consulta de primer contacto les toca a un niño con síndrome de Down, va con sus papás, ¿verdad? En el chequeo, porque les va a tocar en el servicio social, el chequeo de niño sano en los primeros meses. Bien importante que ustedes les hagan la observación de que acuda con un cardiólogo y de preferencia que sea cardiólogo pediatra, porque él, pues obviamente, le va a hacer una exploración más profunda e incluso le va a poder solicitar, ¿sí?, un ecocardiograma, ¿sí?, que es un estudio de ultrasonido especial para poder ver las cavidades del corazón y si hay algún defecto temprano, pues poderlo ya identificar y si se requiere algún tratamiento, pues irlo planeando a futuro. Fíjense, las personas que tienen trisomía 21 tienen 10 a 20 veces más el riesgo de tener leucemias. Entonces, pues el monitoreo de la sangre de estos niños, pues es algo que no podemos hacer a un lado. A lo mejor durante su niñez pedirle por ahí cada año, cada 2 años una biometría hemática. Cuando se dan las leucemias, son leucemias de las LLA o LLM, leucemias linfoblásticas agudas o mieloides agudas. También las personas que tienen trisomía 21 pues tienen un mayor riesgo también de tener a futuro enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y se sabe que las personas que tienen el síndrome y sobrepasan los 40 años, muchas de ellas empiezan a desarrollar los estigmas neuropatológicos parecidos al Alzheimer. Las personas que tienen síndrome de Down son personas que se tienen que cuidar mucho desde el aspecto inmunitario, porque tienen un mayor riesgo de tener infecciones, pero la bronca con estas personas es que pueden involucrar a órganos vitales, sobre todo a los pulmones, ¿verdad? Entonces, sí son personas que hay que tenerlas en un monitoreo constante y si tienen una infección de vías respiratorias, pues hay que cuidarlos mucho, ¿verdad?, para evitar que se compliquen precisamente, porque muchas de las infecciones respiratorias, y esto véanlo en las personas mayores, se complican y de empezar con un dolor de garganta, con una faringoamigdalitis o con una gripa, se transforman en neumonías y aguas. A veces las neumonías son las que terminan acabando con la vida del viejito, ¿verdad?, por una complicación de una infección superior. Entonces, en el caso de estos pacientitos, pues sí hay que tener con mucho cuidado. Pues obviamente la esperanza de vida en estas personas se ha ido incrementando. Yo conozco gentes que tienen la trisomía 21 y tienen arriba de 45 años, o sea, ya les va mejor porque ya hay más medidas de soporte. Y ahí, me queda menos de un minuto, me salgo y les mando el link.